trabajar, ministra, para mejorar los servicios de salud en calidad. Vamos a trabajar y vamos a ser oportunos y adecuados en cada contexto. Vamos a apoyar para poder diagnosticar las principales enfermedades catastróficas y vamos a seguir ejerciendo que los ciudadanos ejerzan sus derechos en salud de manera universal. En eso, ministra, vamos a trabajar y el pueblo peruano va a apoyar y va a respaldarla en este gobierno, y este trabajo es lo que nosotros complementamos con el trabajo de política social. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Tevez. Finalmente tiene la palabra la ministra de Salud para referirse a las intervenciones de los señores congresistas. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Agradecer los diversos comentarios, sugerencias y, por qué no, también las críticas que se han escuchado en estas últimas horas. Permítame, señora presidenta, comenzar por un breve recuento, por un breve planteamiento sobre mi entendimiento y el entendimiento de mi sector sobre la situación de salud en el Perú. En primer lugar, quiero comenzar diciendo que nadie sensato puede tener complejo de Adán. En el sector salud no hay la receta mágica, no hay la receta rápida. El sector salud es hoy el cúmulo de una serie de decisiones del pasado, algunas acertadas que tenemos que seguir reforzando, algunas que probablemente tengan que ser revisadas. Y en el futuro también será acumulación de lo que hoy podamos hacer, de lo que hoy nos toca hacer en el sector salud. Lo que no es cambiante tal vez en el sector sea el gran objetivo de la universalización de la salud. Y eso llama a la reflexión sobre el compromiso de la sociedad peruana con entender la salud como un derecho. Esta cobertura universal a la que aspira el pueblo peruano, la sociedad peruana y por supuesto su Estado, tiene que ver con procesos complejos que se han venido acumulando en el tiempo. Uno ha sido la población que ha ido cubriéndose progresivamente de seguros. Aquí algunos han mencionado en la historia de la ampliación de cobertura poblacional que se ha dado a través de diferentes administraciones y gobiernos. Y efectivamente, hemos avanzado mucho en ese aspecto. Hemos pasado de una tasa de aseguramiento relativamente baja, menos de 30%, alrededor de 30%, basada solo en el aseguramiento contributivo, a una situación donde aproximadamente 70% de la población se encuentra bajo algún régimen de aseguramiento. Y ese es un avance fundamental en el sector. Disculpe, señora ministra, señores congresistas, se le ruega la mayor atención a la intervención de la ministra, quien está respondiendo sus consultas. Gracias, señora ministra. Y decía que la velocidad con la que se ha aumentado, ha pasado de 30 a 70% de la población bajo algún régimen de seguro, no ha sido la misma velocidad con la que hemos enfrentado en las décadas pasadas las necesidades de oferta. Las brechas de oferta son grandes en el Perú. Tenemos por un lado una población que reclama y con justicia mejores servicios y servicios también de otro tipo, servicios otorgados por especialistas en muchos casos en las regiones y encuentran dificultad para acceder a este tipo de servicios. Entonces, lo que encontramos el día de hoy es la necesidad de unirnos en torno a un plan, un programa, una aspiración de cerrar lo más pronto posible las brechas de oferta que tenemos y que ustedes han reiterado durante las últimas horas. ¿Esto se hace en meses? ¿Se hace en unos pocos años? No, y todos aquí lo sabemos, porque invertir tiene sus plazos, formar al capital humano tiene plazos, pero eso no debe impedirnos para empezar ya, para continuar ya con lo bueno y ahondar
los mecanismos que nos permitan cerrar brechas de infraestructura, cerrar brechas de recursos humanos, cerrar brechas también de nuestra propia capacidad de gestión. Y como bien se ha dicho acá, no se trata solo de coberturas cuantitativas, también se trata de aumentar la calidad de nuestros servicios. Esa es la gran tarea que tenemos todos juntos. Yo estoy convencida que en tanto estemos unidos en ese resultado esperado, que estemos unidos en ese objetivo que va más allá de gestiones, que va más allá de estilos, que es el verdadero norte que tenemos todos los que estamos preocupados por el sector salud, podremos avanzar. No obstante nuestras discrepancias, no obstante tropiezos y obstáculos que también han sido mencionados por ustedes, estoy segura que podremos avanzar en esa línea sin retroceder. Y también tenemos una tercera dimensión de cobertura que es fundamental, también mencionada aquí, que es la cobertura del financiamiento. Este también ha ido incrementándose en el tiempo, sostenidamente, es aún inferior a los niveles óptimos a los que se espera alcanzar como cobertura financiera, pero estamos en una tendencia creciente. En ese sentido solo quisiera mencionar que apenas en 2 años hemos pasado de alrededor de 500 millones de soles a más de 1.000 millones de soles como presupuesto del Seguro Integral de Salud, lo cual pone al Seguro Integral de Salud en una dimensión mucho mayor de cobertura financiera que en el pasado. Con esta breve introducción voy a tratar de dar respuesta a las diferentes preguntas puntuales que ustedes han tenido a bien hacerme. Y espero poder cumplir esto en el orden en que han sido planteadas. Con relación a los trasplantes de médula ósea que efectivamente han sido incorporados dentro de el financiamiento de FISAL con el conjunto de cánceres cubiertos por el Plan Esperanza, cabe anunciar que desde el anuncio de la implementación de los trasplantes de médula ósea en el Perú se han realizado 16 trasplantes. 3 trasplantes financiados por el FISAL en un hospital especializado en Miami. Estos son trasplantes no emparentados que aún no realizamos en el Perú, pero que estamos estableciendo los convenios y las capacitaciones necesarias para que en un plazo no muy lejano podamos hacer estas intervenciones también en nuestra patria. 2 pacientes han sido trasplantados en el INEN, estos son pacientes trasplantes emparentados, 1 paciente en el Rebagliati y 10 pacientes en el INEN, estos últimos trasplantes autólogos. Hay 18 pacientes que están siendo monitorizados para poder entrar al trasplante porque se requiere ubicar, como ustedes saben, para el trasplante un donante emparentado y estar en estado de remisión. Es bien importante, y esto los especialistas lo pueden explicar mucho mejor que yo, es muy importante entender que todos los pacientes de leucemia no necesariamente son candidatos a trasplante de médula. Hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir y estamos monitorizando 18 pacientes en ese sentido. El servicio de trasplante en el Instituto Nacional del Niño de San Borja está implementado, como fue mencionado hace un rato, entra en proceso de incorporación del personal profesional, como relaté hace un momento, en este trimestre y esperamos que comience a operar el 8º piso del Instituto Nacional del Niño en San Borja en el primer trimestre del 2014. Además, se ha mencionado el registro de donantes, también el laboratorio de histocompatibilidad y a esto le estamos agregando el hemocentro que está faltando en Lima y en el Perú. Quisiéramos agrupar todos estos servicios y hacer un gran proyecto del Instituto de Terapia Celular y Hemocentro y ya no hablar solo del banco de sangre de médula ósea
y del registro de donantes y del laboratorio de histocompatibilidad, sino articular estos servicios en un instituto de terapia celular y dar pie a la construcción y a la operación del hemocentro que el Perú está necesitando. Para esto se está planteando Congresista Luciana León, le pido una interrupción, señora ministra. Y gracias, presidente. Muchas gracias por la interrupción a la señora ministra. Pero respecto a lo que está comentando en estos momentos sobre los trasplantes de médula y que no todos los pacientes acceden o pueden incorporarse en este tipo de trasplantes, a mí lo que más me preocupa es ver el presupuesto que ha sido invertido por parte del sector en lo que es prevención y control de cáncer. Este programa supuestamente bandera que había sido mencionado por el presidente de la República, que se iba a dar este seguro para la prevención del cáncer, y aquí se ha invertido tan solo 1.3%. Entonces aquí estamos viendo que no solo se trata de que muchos pacientes obviamente no son compatibles, sino que también hay una falta de capacidad de ejecución en el gasto. En las enfermedades no transmisibles, 9%. En TBC, que es gravísimo, ya se ha mencionado acá, 31%. Y en el programa articulado nutricional, tan solo 25%. Es decir, estamos en el 10º mes del año. Le queda... Culmine. Para culminar, porque es muy importante, quedan 2 meses y medio de gestión y el sector únicamente ha invertido el 39% de su presupuesto. ¿Qué está pasando entonces? Y lo más grave aún es que no se está cumpliendo con los acuerdos adoptados. Recordemos que luego de la huelga médica que todos hemos sufrido, y sobre todo los peruanos más necesitados, y sobre todo nuestros médicos son los que más han sufrido. Luego de toda esa etapa no se cumple con los incrementos pactados. ¿Qué es lo que se desea con esta mecedora? Trasladarlos al próximo año para no darle las bonificaciones, que se hable con la verdad, pero que no se le mienta a nuestros médicos, que no se le falte el respeto a la población y que por favor se revise el decreto legislativo 1153 porque está agrediendo el trabajo médico. ¿Por qué sí servir para los médicos administrativos de la salud y por qué no para los trabajadores administrativos de SUNAT? ¿Beneficios familiares o de qué se trata? Continúe, ministra. Gracias. Efectivamente, quisiera, en respuesta a la primera parte del comentario recibido, reiterar que los trámites administrativos del FISAL, que es quien financia el servicio del Plan Esperanza en términos de tratamientos, son trámites inmediatos cuando se cumplen los requisitos médicos antes mencionados, que son que los pacientes no estén en recaída o que cuenten con un donante compatible en el caso de trasplante de médula. Quiero en ese sentido también hacer referencia a una mención de una denuncia de una niña no trasplantada que se hizo en la mañana. Si estoy en lo cierto, se trata del caso de una niña que está internada en el INEN con una recaída, actualmente se encuentra en quimioterapia y estamos esperando que entre en remisión y se cuente con un donante compatible. El Plan Esperanza es un plan que no solamente contiene tratamiento financiado a través del FISAL, es un plan que su eje principal es la prevención y la promoción de hábitos saludables. Bien se ha dicho acá, varios congresistas han mencionado la importancia de la prevención y yo quiero recalcar la absoluta concordancia con esa posición. Los despistajes tempranos, la promoción de hábitos saludables es uno de los pilares principales del Plan Esperanza. Ciertamente, para la parte curativa y aún para la detección temprana, tenemos que llenar una serie de brechas, pero es una aspiración absolutamente
justificada de la población peruana, poder poner un énfasis prioritario de la política en la cobertura de las enfermedades del cáncer, pero insisto, sobre todo en la prevención, para transformar ese indicador que tenemos de que 75% de los casos se diagnostican en estadios más avanzados, cuando debiéramos rápidamente avanzar hacia la detección del cáncer en sus etapas más tempranas, cuando efectivamente estos se pueden resolver de una manera mucho más efectiva y humana para nuestros pacientes. Ministra, le pido interrupción. Quiero recordar que la interrupción se pide al orador. Ministra, congresista Ramírez, le pido una segunda y última interrupción. ¿Cómo no? Congresista Ramírez. Gracias, señor presidente. Solo para precisar, señor presidente, a través de usted a la señora ministra, el caso de la niña que estuvo en la mañana acá. Señora ministra, la niña está esperando el trasplante que se le ofreció hace más de un año para que ella viaje al hospital de Miami, donde el CIS tiene un convenio. Eso es una promesa de su sector y no es que esté esperando un donante. Aquí sigue la niña maltratando su salud día a día y solamente lo que se necesita es que ustedes cumplan con su promesa de poderla llevar a través del convenio que ustedes tienen en el hospital de Miami. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Ya la señora ministra dio sus dos interrupciones. Excepcionalmente vamos a darle, si lo permite, ministra, por excepción, por favor, por estar reglamentado, la congresista Schaeffer. Gracias, presidente. Gracias por su benevolencia. Sí, pero algo muy puntual. El año pasado se aprobó un proyecto muy importante sobre el Registro Nacional de Historias Clínicas, ministra. Si nos podría dar luces para cuándo se va a poder estar implementando este sistema que estará a la vanguardia de la medicina, ayudará muchísimo a agilizarla, a ahorrar, ministra. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Hay que recordar que las preguntas que debe responder la ministra son las del pliego interrogatorio. Sin embargo, la ministra verá por conveniente. Muchas gracias. No puedo dejar de pasar la oportunidad para responder la mayor cantidad de interrogantes que me han sido efectuadas el día de hoy. Si omitiese algún tema, por favor, a través de mi coordinadora parlamentaria, haré que pasen por cada bancada para que nos recuerden si hay alguna pregunta que estoy dejando de contestar para poderlo hacer por escrito. No es con ánimo de polemizar. Efectivamente, la niña tiene que ser estabilizada en el Perú para poder viajar. Hay un protocolo previo al viaje, un protocolo durante el viaje y hay un protocolo posterior al viaje para el seguimiento. Entonces, si se cumplen todas las reglas y las condiciones clínicas, el FISAL está presto en ese momento a inmediatamente hacer los trámites para esta referencia a Miami a través del convenio que tenemos. Yo no puedo dejar de reiterar la importancia de haber establecido este convenio con el Memorial Hospital, el Jackson Memorial Hospital de Miami, por varias razones. En primer lugar, no solamente porque ya los niños se han atendido ahí, ya tenemos un niño que ha retornado y que le estamos haciendo el seguimiento posterior en el Perú, sino por lo que significa en términos de capacitación y transferencia tecnológica, si ustedes lo quieren entender así, de los médicos altamente especializados que están en Miami y que generosamente están compartiendo con nosotros sus conocimientos y están permitiendo que personal peruano profesional se capacite y que prontamente, en un marco de un plan que hemos desarrollado con ellos, podamos comenzar a hacer estas operaciones en el Perú. Y eso es algo muy importante para la medicina en el Perú. Con relación al Hospital del Niño, al Instituto del Niño,
Comencé diciendo en la respuesta, en el pliego de interpelatorio sobre esta pregunta y sobre el Instituto Nacional del Niño, que los hospitales se van implementando por etapas, como saben los especialistas. Nosotros hemos recibido, y está en el pliego de interpelatorio las fechas exactas, no los quiero cansar volviéndolo a leer, hemos recibido el Hospital del Niño en este año, comenzando este año, hemos recibido las últimas obras de infraestructura. Y hemos comenzado a hacer todas las pruebas en vacíos del equipamiento que relaté con algún detalle hace un momento en la mañana. ¿Pudo ser más rápido? ¿Pudo ser más lento? Lo importante es que hay un proceso por etapas que se tiene que ir realizando en un instituto de esta complejidad. No vale la pena entrar en un debate, creo yo, en el sentido de acumulemos lo bueno, empujemos lo que hay que empujar más rápido, corrijamos lo que hay que corregir, sin necesariamente mirar hacia atrás y buscar faltas y culpas. Es importante señalar en ese sentido, y esto sí lo voy a repetir, si me lo permite, señor presidente, que en el eje de atención integral al paciente quemado del plan, tenemos un plan de puesta en operación del instituto que tiene ejes, está articulado en ejes, y en el eje de atención integral al paciente quemado se han realizado 319 atenciones a niños quemados o con secuelas de quemadura. 30% de estos niños reciben terapia de medicina de rehabilitación en el instituto. Se han hospitalizado niños con quemaduras o secuelas a partir del 17 de septiembre y se han realizado ya 10 cirugías plásticas reconstructivas. Esto para decirles que no es enteramente cierto que el hospital no esté funcionando, y menos aún que sea un hospital fantasma. Podría seguir describiendo las atenciones que se han hecho en el eje de cardiología y cirugía cardiovascular, estudios completos ecocardiográficos a 430 niños, en fin. Entonces, como bien se dijo hace un momento, estaríamos encantados que nos visiten. ¿El hospital está funcionando 100%? No. ¿Estaba planeado que funcionara 100% en esta fecha? Tampoco. Tenemos un plan de implementación gradual y están todos ustedes, señores congresistas, invitados a visitar el hospital y ver su avance y monitorizarlo si así lo desearan. Con relación efectivamente al gasto efectuado por el Instituto de presupuesto, cabe señalar que una buena parte del gasto en este instituto se ha realizado a partir de los fondos del propio Ministerio de Salud y que por lo tanto no están figurando en el nivel de ejecución de la recientemente creada unidad ejecutora. Entonces hemos ejecutado fondos para el hospital mayores a los que se pudieran ver en las cifras. Con relación a la ejecución de inversiones, que ha sido motivo de varios comentarios, también quisiera decir y ustedes han mencionado mucho a los hospitales, ¿no? Han mencionado mucho a los hospitales, el número de hospitales que se construyen, han mencionado también la importancia de la prevención y la promoción, y lo que la política está planteando es que miremos el sistema de salud, nuestro sistema de oferta de salud, y nos identifiquemos con claridad que nos está faltando un nivel secundario de atención. Tenemos un primer nivel relativamente extenso de puestos y centros de salud, muchos de ellos con una capacidad resolutiva muy baja, y luego los usuarios tienen que ir hasta el hospital regional o hasta el hospital nacional. Nos está faltando, para tener un sistema más humano, más cercano, más eficaz y más eficiente,
desarrollar un nivel secundario de atención donde podamos hacer el gran esfuerzo de dar servicios de las especialidades básicas a nuestra población en forma más cercana, que no tenga que ir el enfermo, su familia, trasladarse largas distancias hacia la capital de la región o hacia la capital de la nación para recibir atención especializada, por lo menos de las atenciones básicas. Y es en ese sentido que se está orientando la política de inversión. El Ministerio de Salud está impulsando con los gobiernos regionales la identificación, hemos terminado ya, de la identificación, como hemos podido conversar con algunos de los congresistas, de 748 establecimientos de salud en 191 provincias. Con los gobiernos regionales hemos priorizado para estos años la construcción de 150 hospitales provinciales, esos hospitales secundarios que van a realmente cambiar la forma como opera nuestro sistema de salud. Y estamos trabajando codo a codo con los gobiernos regionales para la elaboración de los perfiles de inversión y luego los expedientes. Este año ya se ha iniciado la etapa de inversión, como se mencionaba, a través de una transferencia del Ministerio de Salud en San Martín, 4 hospitales en San Martín, en Moquegua, en Cajamarca, en fin, en una serie de regiones que fueron los primeros que culminaron con sus etapas de preinversión. Esa es la línea que vamos a mantener. Estamos trabajando arduamente para tener esta cartera de inversión, de proyectos de inversión, porque la política de inversiones en infraestructura y equipamiento tiene que estar basada en una direccionalidad y tenemos que aprender a construir y a mantener un banco de proyectos. Solo así le podremos dar coherencia y continuidad a la política de ampliación de servicios. En el 2013 tenemos programado aprobar y dar viabilidad técnica a no menos de 60 estudios de preinversión y que se contraten al menos 15 expedientes de obra. Y así tenemos un cronograma para el 14, el 15 y el 16 que nos parece que podría cambiar, como he dicho, la estructura de nuestro sistema de provisión de servicios y que esperamos que todo el país mantenga como una política de Estado, porque esto no se va a hacer en un año. Esto tiene que mantenerse como política varios años para establecer las redes integrales alrededor de estos hospitales secundarios con los elementos de salud familiar y comunitaria que efectivamente enfaticen prevención, promoción, pero también capacidad resolutiva a ese nivel provincial. Con relación al monto global de ejecución de inversiones, efectivamente encontramos el día de hoy una certificación presupuestal de 76%. La ejecución de 39-40% de inversiones es el nivel cuando se mide el devengado, es decir, cuando se paga. La certificación son los procesos ya en contratación, aun cuando no se haya pagado la primera remesa, digamos. Entonces, es un dato más exacto respecto a nuestra ejecución en el año. El dato de certificación presupuestal, que repito, es de 76%. Debemos señalar que, aún considerando el nivel de ejecución con la variable de vengados de 39.2% para ser exactos, el sector salud, después de muchos años, es el segundo sector en ejecución, luego de transporte y energía y minas. Es decir, hemos pasado de ser un sector que estaba a la cola de la ejecución presupuestal y estamos rápidamente estando entre los ministerios que más ejecutan. Si me permiten un minutito. Es muy importante, muchos de ustedes han mencionado el tema de nuestros administrativos, trabajadores administrativos. Y efectivamente ustedes han caracterizado bien el problema que tenemos.
Efectivamente, nuestro ordenamiento jurídico actual, ordenamiento aprobado por este Congreso, es que los servidores administrativos del Estado pertenecen a la Ley de Servicio Civil. Y ese es el ordenamiento que tenemos hoy. ¿Qué cosa es la Ley de Servicio Civil? ¿Por qué? Yo mencionaba esto en la Comisión de Salud ayer. ¿Por qué estamos considerando que pertenecer a la Ley de Servicio Civil es una discriminación? Esa es la pregunta que yo me hago. Durante muchísimos años, décadas diríamos, se reclamaba al Estado peruano tener una ley de servicio civil que permitiese una carrera clara de los servidores públicos, que permitiese una serie de beneficios en términos de desarrollo laboral, de desarrollo en la propia carrera, acceso a capacitación, nuevas reglas más estables para unos servidores más motivados y en general un mejor servicio a la ciudadanía a través de este esquema de meritocracia. Es el ánimo del Ministerio de Salud, por supuesto, seguir el ordenamiento jurídico que la sociedad peruana establezca y particularmente el Congreso. En las excepciones que el Congreso ha admitido a la Ley del Servicio Civil, no se encuentran estos trabajadores. Y ese es el ordenamiento, insisto, que tenemos hoy. En el marco de ese ordenamiento es voluntad del Ministerio de Salud y de todo el equipo de gestión de acompañar a nuestros trabajadores administrativos para que puedan transitar en la Ley del Servicio Civil de la forma que sea lo más beneficioso para ellos. En tanto no cambie ese ordenamiento jurídico, ese es el camino que seguiremos y el compromiso que asumimos. No es potestad del Ministerio de Salud cambiar la Ley de Servicio Civil aprobado por este Congreso. Eso no significa que no sean nuestros trabajadores. Eso no significa que se van a otro lugar. Siguen siendo y seguirán siendo nuestros trabajadores y nuestra preocupación por su desarrollo, por su acceso a la capacitación, por una buena valorización de sus puestos, seguirá siendo tarea que asumiremos con toda seriedad. Se me preguntó, por otro lado, respecto a la SUNASA, el congresista Eguren y a su vez también el congresista Delgado, nos preguntaban qué estamos pensando en términos de mejorar la calidad del servicio. Y es justamente la SUNASA, la institución del Ministerio de Salud, que está diseñada para hacer un ejercicio efectivo de salvaguarda de los derechos de los usuarios. ¿Por qué necesitamos un decreto legislativo que refuerce esta función? En primer lugar, porque la Ley Marco de Aseguramiento Universal, que está siendo implementada con todos estos cambios de los que hemos estado hablando, estableció que la SUNASA era una superintendencia que protegía los derechos de los asegurados. Si bien el propósito del gobierno y creo que del Estado y la sociedad peruana es alcanzar el aseguramiento universal, es decir, que todos estén cubiertos por el seguro, ese 30% de personas que no tienen seguro va a ser un proceso que tomará algún tiempo. Mientras eso ocurra, creemos que también debemos proteger los derechos de aquellos que no tienen seguro y por lo tanto extender las atribuciones de SUNASA a aquellos usuarios aun cuando no tengan seguro, es decir, a todos los usuarios de los servicios de salud. Esto requiere una norma de rango de ley. Pero también en este decreto legislativo estamos planteando la implementación de la Ley de Aseguramiento Universal. Es decir, que aquellos que tienen un seguro se vean protegidos en el sentido de que haya una entidad fuerte que supervise y vigile que lo pactado con su seguro de salud se cumpla.
Finalmente, estamos hablando de un sistema donde un seguro de salud pacta condiciones, o los seguros de salud en general, pactan condiciones con el usuario, a su vez pactan condiciones con los prestadores, y los prestadores de alguna manera también hacen promesa de servicios al usuario. La SUNASA está para ver que efectivamente lo pactado con el seguro se cumpla cara al ciudadano, que lo pactado entre el seguro y el establecimiento de salud también sea cumplido y que el usuario pueda plenamente sentir que lo ofrecido es lo que se está recibiendo. Hay una traslape, nos decía, posible traslape en el entendimiento del congresista Eguren con las competencias de la Superintendencia y Banca y Seguro. En atención a estas preocupaciones hemos ya sostenido y concluido reuniones diversas con la Superintendencia de Banca y Seguro, y ha quedado totalmente claro en la versión que tenemos ahora que no va a haber ninguna superposición de funciones. No queremos un ente supervisor y regulador, más que regulador, un ente supervisor y fiscalizador que traslape con competencias de ningún otro organismo del Estado, porque efectivamente, como se manifestó, la regulación, la fiscalización no es para trabar al privado o al público, es más bien para ayudarlo a mejorar los servicios que proveen a la ciudadanía. Con relación a las enfermeras que mencionaba la congresista Coculiza de la Policía Nacional, si son enfermeras nombradas, no hay ninguna razón por la cual no se vean beneficiadas por la nueva escala salarial del decreto 1153. Este alcanza a las Fuerzas Armadas, a la población, al servidor civil de las sanidades de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el INPE, el Magisterio Público y algún número de profesionales que también están en el Ministerio de Educación. Sin embargo, voy a hacer una indagación exacta sobre este caso que ha sido mencionado por la congresista Cuculiza. Hay una preocupación respecto al tema de anemia que compartimos. Cabe señalar que efectivamente el programa integrado nutricional. Continúe, ministro, usted ya ha dado las dos interrupciones. Ok, gracias. Discúlpeme por no conocer muy bien la mecánica. La transferencia, efectivamente el PIN, que es el programa integrado nutricional, que estaba en el MIDIS, ha significado para este año una transferencia de 140 millones al Ministerio de Salud, transferencia que ha sido efectuada muy recientemente y que está orientada al incremento de los controles de crecimiento y desarrollo, reforzar la promoción de hábitos saludables mediante la comunicación y educación en la alimentación saludable y un sistema de apoyo de información para seguimiento longitudinal. Y ahí aprovecho a mencionar el tema que propuso la congresista Carla Scheffer respecto a la historia clínica electrónica. Estamos utilizando un conjunto de recursos muy importantes para implementar sistemas de información en los establecimientos de salud que nos permita comenzar ya a implementar la historia clínica electrónica. Esto va a ser un proceso. En los países donde se ha implementado historia clínica electrónica, se ha visto que el reto es mucho más allá de poner un software, es cambiar una cultura organizacional, es cambiar una serie de prácticas en la propia atención, pero estamos abordando este tema en el marco de la ley que se pudo aprobar en este Congreso. Las intervenciones, regresando al tema de anemia, las intervenciones identificadas en los lineamientos emitidos por el MIDIS están basadas en una selección de 13
intervenciones efectivas, 13 intervenciones que están basadas en evidencia y que fueron analizadas durante largo tiempo por un grupo especial de expertos internacionales y cuyos resultados fueron publicados en la revista Lancet, una revista especializada. En estas 13 intervenciones efectivas para la reducción de la desnutrición y la anemia es lo que guía la política del gobierno peruano, y la alimentación complementaria no ha demostrado en el mundo tener un efecto el deseado. Sin embargo, la ciencia avanza, seguimos evaluando. La ministra del MIDIS seguramente les comentará dentro de poco los esfuerzos de evaluación que se están haciendo para introducir los cambios que sean necesarios. Probar, aprender y rectificar si fuera necesario es parte de la tarea que hemos emprendido todos. Debo descartar que haya una reducción, se ha mencionado una reducción en los ingresos líquidos, hay una asignación que se menciona en el decreto legislativo 1153 que es una salvaguarda para que no haya ninguna disminución por ningún concepto tributario de la remuneración que recibe nuestro personal. Hay una serie de ajustes administrativos efectivamente que tenemos que hacer y hemos hecho para adecuarnos a las nuevas reglas del decreto 1156, pero yo puedo asegurar que esos temas administrativos van a ser superados en muy breve plazo, se va a remunerar lo efectivamente acordado a todos los trabajadores comprendidos en el primer decreto supremo que salió al amparo del decreto legislativo. Respecto al protocolo de aborto terapéutico que también ha sido mencionado en varias oportunidades. Cabe recordar que el Ministerio de Salud cuenta con, y los hospitales del Ministerio de Salud en particular, cuentan actualmente con 15 protocolos médicos sobre aborto terapéutico, siendo una de las más representativos el Instituto Materno Perinatal y otros hospitales nacionales. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomienda al Estado peruano elaborar una sola guía de protocolo de aborto terapéutico, es decir, estandarizar los diferentes protocolos que hoy se están aplicando. El MINSA ha elaborado un proyecto de protocolo, de una guía de aborto terapéutico, el mismo que ha sido sometido a consideración de los sectores, diferentes sectores que corresponden opinar en ese sentido, y muy recientemente ya hemos recibido las opiniones de todos esos sectores que formulaban los diferentes sectores una serie de precisiones y recomendaciones, la misma que se encuentra en fase de consolidación. No estamos pues lejos entonces de una guía ya consensuada por los diferentes ministerios y entidades, que era un paso absolutamente necesario en este tema que reviste la sensibilidad que ustedes han anotado. Con relación, nos preguntaba la congresista, antes de eso, una pregunta reiterada también sobre la situación de los trabajadores químicos, biólogos y otros que trabajan en exclusividad. Efectivamente, están comprendidos en el decreto 1156. Es muy importante mencionar que efectivamente ese decreto establece una gradualidad. No podemos hacer todo al mismo tiempo. Tenemos que establecer una gradualidad para estar seguros que tenemos la sostenibilidad necesaria para que esto pueda avanzar sin tropiezos. El Ministerio de Salud está, por supuesto, siempre abierto a conversar con nuestros trabajadores para ver cómo satisfacemos sus necesidades. En el caso de nuestras entidades especializadas como DIGESA,
DIGEMIT, en el propio marco de la Ley de Organización y Funciones, estamos contemplando y entraremos en un diálogo, estamos comenzando un diálogo con nuestros trabajadores de la necesidad de elevar las capacidades de estas entidades. DIGEMIT ha hecho un trabajo muy importante, DIGESA ha hecho un trabajo muy importante de simplificación administrativa de un conjunto de trámites. DIGESA está en ese mismo camino, necesitamos aligerar nuestros trámites, para eso entendemos que hay que revisar procesos y también necesitamos, por lo tanto, personas que desarrollen capacidades para procesos mucho más acelerados, mucho más amigables frente al usuario, con las consecuencias positivas en términos de rapidez en el registro, supervisión, control, etcétera. Es en ese marco que conversaremos con los trabajadores de estas entidades para ver cómo no solamente vemos el tema remunerativo, sino también el conjunto de capacidades que tenemos que aprender a desarrollar juntos. La congresista Alcorta nos preguntaba si sabíamos cuál era la capacidad, cuáles eran las condiciones de los establecimientos de salud a nivel nacional. Debo decir que en el marco de la Comisión Intergubernamental en Salud, que se reúne periódicamente, un tema en particular que se ha trabajado ha sido una revisión exhaustiva del estado de mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento. Esta fue condición el año pasado, a mitad del año pasado, para la transferencia de más de 120 millones, porque nos concordamos que esa transferencia a las regiones para mantenimiento y equipamiento tenía que ser contra un plan, no podía ser una transferencia ciega. Eso nos ha ayudado a tener planes de mantenimiento y reposición y por lo tanto saber cómo están las condiciones de los establecimientos en el nivel en cada región. Por otro lado, vista esta experiencia metodológica positiva, se ha realizado un conjunto de talleres también a nivel hospitalario y tenemos también los planes en este mismo sentido de mantenimiento y equipamiento para los hospitales. Es sobre la base de esta experiencia que se formuló un decreto legislativo dentro del paquete de los 3 que se han aprobado, donde pretendemos tener un sistema permanente que vigile, que permita el mantenimiento y la reposición, reposición de equipo, mantenimiento preventivo, correctivo, porque esa va a ser la única forma que salvaguardemos nuestros activos. Necesitamos, hemos dicho, poner mucho dinero en infraestructura, varios miles de millones probablemente de infraestructura en los próximos años. Pero si no tenemos un sistema que vigile el mantenimiento y la reposición, tenemos hospitales que a los 2 años ya no están mantenidos y perdemos valor. Entonces, eso es muy importante, tener el monitoreo y el reglamento del decreto legislativo correspondiente va a poder precisar el sistema por el cual este esfuerzo que se ha hecho el año pasado no sea un esfuerzo único, sino un esfuerzo continuo de mantenimiento de infraestructura y equipamiento. Hubo una pregunta sobre la ley del autismo. Quisiera poderla comentar en este momento. Como es de conocimiento de la congresista, el Ministerio ofreció una opinión técnica favorable a la ley del autismo y efectivamente en el momento que se apruebe esa ley la reglamentaremos, esperamos en coordinación con todos los autores de esta iniciativa. Con el Ministerio de Educación hemos iniciado los CEBES, los Centros de Educación Básica Especial. En los CEBES, el registro de los niños en el SIS para su diagnóstico adecuado y tratamiento en nuestros establecimientos de salud. Sin embargo, consideramos en conversación con la ministra de Educación que hay que diseñar y probar y luego expandir un sistema, una metodología para que puedan ser también los maestros que con instrumentos muy simples, ojalá,
puedan detectar un primer nivel de identificación de los niños que tengan ese problema y podamos ser referidos a salud. Entonces ahí hay una acción multisectorial muy importante con educación. En ese sentido, estamos programando capacitaciones al personal de los centros educativos para un mejor abordaje educativo y comunicacional en coordinación con, por supuesto, el Ministerio de Educación. Con relación a la preocupación de las compras que hace el Ministerio a través de OPS o UNICEF, cabe señalar que las vacunas siempre se han comprado con OPS a través del fondo rotatorio y hemos comprado también equipo y materiales de cadena de frío a través de UNICEF que se dan ya hace varios años. Ambas son instituciones de mucho prestigio. Lo del fondo rotatorio nos da acceso a un mecanismo donde los costos son menores, hay un organismo como OPS que hace la selección del proveedor y las condiciones de adquisición a través de OPS son mucho más favorables de lo que podríamos hacerlo individualmente como país. No nos olvidemos que OPS es una organización que nos pertenece a todos los países de América Latina y por lo tanto no es una agencia externa, es una agencia que es nuestra, de los países a las quienes le hemos encomendado la administración del fondo rotatorio. Con relación a los temas de reducción del embarazo adolescente, efectivamente este es un tema absolutamente esencial. Hay, como han sido señalado, un plan de reducción del embarazo adolescente que ya cuenta con todos los vistos aprobatorios de los diferentes sectores involucrados y será aprobado al más breve plazo para su implementación. Sin embargo, también sabemos que hay algunas restricciones normativas que este Congreso nos puede ayudar también a levantar. Hay una preocupación en algunos prestadores de salud de brindar consejería y aún más brindar acceso a contraceptivos, a métodos de planificación, si no tenemos la cobertura legal que se lo faculte. Hoy lamentablemente, y digo lamentablemente porque considero que es una barrera, estas exigencias de que el adolescente tenga que ser acompañado por su padre, su madre, un adulto. Eso es algo que necesitamos trabajar más. En términos de mortalidad materna, efectivamente, como ha sido señalado, es uno de los objetivos del milenio, uno de los indicadores del objetivo del milenio, que como con otros objetivos del milenio, el Perú ha avanzado sostenidamente. Esto ha sido reconocido en la reunión de Naciones Unidas hace pocos días ya prácticamente, y uno de los indicadores en los cuales tenemos que seguir trabajando es el de la muerte materna. ¿Qué se está haciendo en términos de adecuación cultural? Se está continuando efectivamente con los controles prenatales que son muy altos relativamente respecto a lo que teníamos años anteriores, particularmente en las zonas rurales, y también se está impulsando dos estrategias que están dando muy buenos resultados. Las casas de espera en las zonas rurales están permitiendo reducir mortalidad materna en forma importante. Estas son casas donde la madre puede acceder, la madre gestante puede acceder con su familia, estar un tiempo antes de la fecha prevista de parto, con lo cual cualquier emergencia puede ser rápidamente atendida y no hay demora al llegar al establecimiento. En algunos casos, la participación de los gobiernos locales en la administración de estas
casas maternas es fundamental. La otra estrategia que también ha sido muy exitosa, que se viene probando hace algún tiempo y que ya se ha institucionalizado prácticamente en muchas regiones del país, es el parto con adecuación cultural, el parto vertical. Y eso se está extendiendo y también ha significado una aceptación por parte de las familias rurales al parto asistido institucionalmente. Teníamos en el pasado un panorama en el cual había control prenatal, pero finalmente el parto no se atendía en la institución de salud, no obstante haberse tenido los controles previos en el establecimiento. Esta adecuación cultural del parto ha resultado muy importante para que aumente también la proporción de mujeres gestantes que con las casas de espera se atienden el parto en el establecimiento. Nos comentaba el congresista Bengolea de una recomendación, de una sugerencia que nos había hecho respecto a acelerar la posibilidad de asociaciones público-privadas o iniciativas privadas a partir de una unidad propia en el Ministerio de Salud que pudiera encontrar los mecanismos, promover la atracción de recursos de inversión hacia el sector. Es una interesante propuesta. Nosotros venimos trabajando codo a codo con Proinversión en este momento. Ellos han designado a un equipo que se especialice solo en el tema de salud. Seguiremos trabajando con Proinversión, pero como le comenté también al congresista Bengolea, tenemos que desarrollar una suerte, un conjunto de capacidades que hoy el Ministerio no tiene en términos de hacer buenos contratos, hacer seguimientos de contratos, poner condiciones que sean lo más favorables para el Perú y para el sector público. Sin embargo, sí consideramos que estas opciones de iniciativas privadas pueden atraer recursos al sector que pueden movilizarse con rapidez relativa. En el anteproyecto de ley de presupuesto que ha sido presentado a este Congreso para su discusión y aprobación, se está creando un fondo de 1.500 millones de soles para promover iniciativas privadas. Esperamos poder captar desde el sector salud no menos de 500 millones de esos fondos, porque efectivamente los hospitales nacionales, los hospitales que ustedes han mencionado, que requieren un reforzamiento urgente, podrían efectivamente beneficiarse en un tiempo relativamente corto de estos fondos de las iniciativas privadas, y yo estoy segura que podrían ser inclusive mucho más rápido que si vamos por la vía de los recursos públicos. Pero esos son los temas que estamos analizando en estos meses. Nos decía el congresista Rimarachín, efectivamente, la importancia de pensar en una salud preventiva, promocional y la importancia de la articulación con el Ministerio de Educación y yo diría también muy importante con el Ministerio de Vivienda. El tema de agua segura, de agua potable es absolutamente indispensable. Y es esta idea de las redes integradas de salud que tienen una base de salud familiar y comunitaria que queremos construir, justamente la garantía, creemos nosotros, de un sistema que oriente recursos y esfuerzos hacia la promoción y la prevención, a través del trabajo extramural y no solamente del trabajo en intramuros que espera que las personas lleguen cuando tienen alguna dolencia, sino la búsqueda de mecanismos para mantener a las familias y a las comunidades saludables. El rol de educación es fundamental, por lo cual cuando hablamos de redes integradas deberíamos hablar no solamente de integración de los prestadores en el territorio, sino también de las escuelas en el territorio y la articulación entre salud y educación en el territorio local propiamente dicho. Con relación a la pregunta que nos hacía la congresista Lourdes Alcorta de los médicos